Quiero que vayamos al número 32:23. Números 32:23, ¿verdad? Y vamos a pedirle ahí si nos ayudan con algunos que no tienen Biblia, acérquese con ellos. Hemos estado hablando acerca de lecciones de vida. Hemos estado hablando ya acerca de no juzgar, la regla de oro, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la honestidad. Ya estamos ahí. Si lo tienen, por favor, puesto de pie, vamos a leer una vez más y vamos a hacer una oración en este momento también, ¿verdad? Después de esta lectura. Números 32:23. Y dice la palabra del Señor así, sí, ¿verdad? A veces pedimos, ¿verdad?, que se pongan de pie. Es por reverencia a la palabra de Dios. Si usted no puede, no se preocupe. Dice la palabra del Señor, número 32:23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Lo repito una vez más. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Oramos. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que nos edifica, que nos llena, que nos nutre. Permite, Señor amado, que podamos aprender, extraer, Señor, lo mejor de ella, Señor, para nosotros, para nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Gracias por tus principios, Señor. Los principios de tu palabra que nos ayudan a ser mejor hijos tuyos, mejor persona, mejor seres humanos, mejor prójimo, Señor. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Estamos mejor. Eso de ser chaparro tiene sus desventajas, ¿verdad? Casi todos lo hacen de una medida estándar. La honestidad, mis hermanos, vamos a hablar de la honestidad, y esto es algo que nos, ¿verdad?, nos implica a todos. La regla de oro ya la vimos. Hay que tratar a los demás como queremos o nos gustaría que nos traten a nosotros. Hemos hablado acerca de no juzgar para no ser juzgados, y dijimos de juzgar, ese juzgar con malicia, ese juzgar que lleva maldad, donde se usa la hipocresía, ¿verdad?, donde se dictaminan sentencias, donde señalamos, ¿verdad?, pero nos apuntamos hacia nosotros mismos. Hablamos de las reglas de oro. Hay que hacer con las personas como nos gustaría que nos traten a nosotros. No hay que hacer a otras personas lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Y hablamos de 3 puntos muy importantes, que es la misericordia, el perdón, la compasión, y que debemos aprender a tratar a las personas con respeto, con dignidad, con amabilidad, con sinceridad, si esa es la manera que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Entonces, el pecado nos alcanzará tarde o temprano si no cumplimos con lo que la palabra de Dios está diciéndonos. La ley de la siembra, hablamos también de ella. Todo lo que el hombre sembrare, ¿verdad?, eso también cosechará, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, si se siembra iniquidad, es en iniquidad lo que vamos a cosechar. El que sembrare dificultades, dice la versión nueva, cosechará desgracias. Así es que las lecciones de la vida son para practicarlas, no solamente para retenerlas, ¿verdad? Es lo que nos decían en el seminario. Cuando estábamos en el seminario nos decían: ustedes pueden tener todo el conocimiento aquí, pero si no lo hacen, que baje acá. Si no lo ponen en práctica, entonces serán solamente, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, como metal que resuena o címbalo que retiñe. Puede tener mucho conocimiento, pero si no hay esa compasión, ese amor, ¿verdad?, esa misericordia, entonces de nada sirve el conocimiento. Entonces, el tema de hoy es bastante, ¿verdad?, no complicado, sino porque podemos entenderlos, sino de alguna manera porque esto implica el pecado de la deshonestidad.
Levítico 19:11, si no puede buscar rápidamente en su Biblia, siempre recomendamos que pueda apuntar, ¿verdad? Para que después pueda corroborar lo que la palabra de Dios dice. Levítico 19:11 es una escritura muy valiosa. Dice: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y de aquí surge una pregunta. ¿Qué tan honesto o qué tan honesta es usted? ¿Verdad? Y los que sean honestos, levanten la cabeza, ¿verdad? Y los que no, agachen, no se crean. En la noche del 15 de abril de 1987, desaparecieron 7 millones de niños. Dicen que no fue un secuestro masivo, ni fue parte del rapto que los niños se hayan ido, ¿verdad? Arrebatamiento parcial le llaman algunos. Pero resulta que en esa noche del 15 de abril de 1987, el IRS, sí saben qué es el IRS, ¿verdad? Los que le pagamos impuestos por trabajar, por comer, por vivir. Entonces ellos cambiaron una regla. La regla que cambiaron, ¿verdad? Donde decía que por primera vez, en el siguiente día, se requería un número de seguro social para cada niño dependiente que debería incluirse en el formulario que se llena. Entonces, de repente, ¿verdad? Al siguiente día, 7 millones de niños desaparecieron. Lo que eso quiere decir es que se había estado reportando, ¿verdad?, como dependientes en los formularios 7 millones de niños para lograr beneficios de parte del gobierno. Miren, 7 millones de niños, de donde se extraía, ¿verdad?, de algunos beneficios. El libro, Cuando América dijo la verdad, afirma que el 30% de los consultados, escuche bien, estos son solamente datos o estadísticas de algunas encuestas, dice que el 30% de los consultados admitió que mentiría en sus impuestos hasta cierto punto, ¿verdad? Sabiendo que a través de las mentiras hay algún beneficio. En una encuesta que se hizo, el 64% estuvo de acuerdo con esta siguiente declaración: mentiré cuando me convenga, siempre y cuando no cause un daño muy grande. Espero, ¿verdad?, que nosotros estemos limpios de ello. Estados Unidos, USA Today, citó un informe que indica que casi el 60% de americanos, casi 60%, escuche bien, hablando de más de 350 millones de ciudadanos o de gente que vivimos aquí en este país, dice que el 60%, estamos hablando de casi, ¿qué? 3 por 6, 18, casi 200 millones, dice, han llamado a sus trabajos para decir que están enfermos, simplemente para obtener un día libre de trabajo con paga. ¿Lo ha hecho usted alguna vez? No quiero mirar para no ver manos levantadas. Hace apenas unos años, ¿verdad?, un estudio masivo que involucró a casi 70,000 estudiantes, tanto universitarios como de high school, ¿verdad?, o de la preparatoria, encontró que el 70%, estamos hablando de casi de 70,000, 50,000 estudiantes, admitió haber hecho trampa. Se sorprendería usted, mis hermanos, ¿verdad?, si yo le dijera que aún aquellos que se están preparando para ser pastores, también, ¿verdad?, hacen o los han encontrado o los han hallado haciendo trampas. Entonces, en una encuesta de 25,000 estudiantes de secundaria, se descubrió que casi la mitad estuvo de acuerdo con esta afirmación. Mire, la afirmación es esta: una persona tiene que mentir o hacer trampa a veces para tener éxito. O sea que se maneja la deshonestidad, la mentira. En una encuesta titulada ¿Qué tan honesto eres?, la encuesta se realizó a 2,624 personas y se descubrió lo siguiente: que el 13% había culpado a un compañero, ¿verdad?, por un error que ellos mismos habían cometido. ¿No le ha pasado
¿verdad? Que a veces algo sale mal, se rompe una máquina, se rompe algo, algo sucede, algo pasa mal porque hicimos mal algo, ¿verdad? Y entonces nos movemos de ahí y dijimos, alguien más lo hizo, pero yo no fui. Y si podemos, señalamos específicamente a alguien. Entonces, un 20% tenía información alterada, ¿verdad?, en su currículum, poniendo cosas que no son ciertas. ¿No he escuchado a veces que alguien va y pide trabajo y le dice, aunque tú no sepas, tú dile que sí, ponle ahí que tú acá y verdad y allá y sabes hacer todo eso, pues para que te den el trabajo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, personas poniendo cosas que no son ciertas. Un 42% de personas le mintieron a su cónyuge sobre el costo de una compra reciente. ¿Y cuánto te costó eso, verdad? Y bueno, para no entrar tienen que mentir, ¿verdad? 63% dijeron que habían mentido de alguna manera para lograr un beneficio. Dicen que llegan 4 estudiantes en el día que tenían que presentar un examen y entonces les pregunta el maestro, ¿verdad? Porque ellos llegaron a propósito tarde por causa del examen. Y entonces les pregunta el maestro, oiga, ¿y ustedes por qué llegan tarde? Y todos al unísono contestaron que se les había ponchado una llanta. Y entonces el profesor los sentó en diferentes pupitres y le dijo, ok, ahora quiero que me respondan la pregunta que les voy a hacer, pero por escrito. ¿Cuál fue la llanta que se le ponchó? ¿Verdad? Entonces, así es la deshonestidad. Proverbios capítulo 12, verso 19, y vamos a revisar esa parte. El labio veraz, dice la escritura, permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Otra vez, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. El verso 22, ahí en el capítulo 12 de Proverbios, dice que los labios mentirosos son, escuche bien, abominación. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad, dice que son su contentamiento. Y abominación, mis hermanos, esa palabra, Dios la está usando, ¿verdad?, para referirse a pecados que son terribles ante su presencia, ante la presencia del Dios Todopoderoso. Levítico 19:11 dice, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y qué difícil, ¿verdad?, es este tema, porque no podemos hablar sin pisar el callo de alguien. Todos en algún momento hemos echado una mentira. ¿Por qué llegaste tarde al trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Verdad? Y todos hemos sido deshonestos en alguna ocasión. Entonces, por lo mismo, ¿verdad?, hemos visto los temas anteriores, no podemos juzgar con malicia. Entonces, algunos logran conseguir ayuda sin necesitarlas. Otros dicen la verdad y pueden estar realmente necesitados y les van a negar la ayuda o el trabajo o la aseguranza médica. Hay quienes mienten y consiguen lo que buscaban y luego le dan las gracias a Dios. Mire, pues mintió para conseguir aquello y luego, ¿verdad?, oh, gloria a Dios, mire, yo conseguí esto. Entonces es mejor mentir. Venimos con una conciencia limpia y le decimos a Dios, gracias, porque mira, aunque eché mentiras, pero lo conseguí, gracias, tú lo permitiste, ¿sabes? Es como un sarcasmo, es como hemos confiado más en los beneficios o en lo que el hombre nos puede dar que hacer la voluntad de Dios, cuando nos dice que no hurtemos, no engañemos, que no mintamos. Es lo que está diciendo Levítico 19:11. Y acuérdese, ¿verdad?, el verso de base que tenemos, Números 32:23, donde dice que si no hicieres eso, entonces habrías pecado y que tu pecado te alcanzará. Entonces, la deshonestidad, ¿verdad?, a todos lados donde vamos y nos movemos, la desconfianza grande y enorme que demostramos en los aspectos de nuestra vida, al grado de mentir y de ser deshonestos delante de los demás y de Dios principalmente. Esto es algo en lo que caemos todos hemos caído, todos lo hacemos, porque el que no es en una cosa va a ser en otra. Pero todos estamos ensuciados, ¿verdad?, con algo de deshonestidad.
Eso nos lleva, ¿verdad?, a las primeras lecciones. Pero, ¿en qué miento? ¿Cómo miente? ¿Cómo usted se califica? Porque la Biblia dice, no hurtaréis. La Biblia dice que no vas a robarle nada a nadie. Y eso involucra específicamente, bueno, en todos los aspectos, ¿verdad? Y cuando hablamos de temas, a veces somos específicos en la práctica diaria. ¿Cuántas veces a lo mejor, ¿verdad?, alguien puso más dependientes que los que tiene solamente para recibir más ayuda que vienen del gobierno? Del gobierno no viene nada, es el mismo dinero suyo, ¿verdad?, y de todos los demás contribuyentes. Pero ¿cuántas veces, verdad, usted va con alguien y le dice, ¿y cuánto me va a tocar a mí? Y entonces si le mencionan una cantidad, ¿verdad?, entonces dice, aquí no está bien. Dicen que allá dan más y andan buscando persona por persona a ver quién es el que le va a regresar más dinero, ¿verdad? Y yo creo que lo que tenemos que ser honestos es en reportar lo que realmente es. No tenemos que alterar absolutamente nada. Gracias a Dios, ¿verdad? Desde el comienzo, de cuando nosotros empezamos a reportar allá por los años 2000 y algo, nos empezaron a llegar también, ¿verdad?, algunas auditorías. O sea, el IRS, dicen que así, ¿cómo se dice? De una manera sorteada, ¿verdad? Mandan a pedir y comprobar que lo que estás reportando realmente, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, fuimos encontrados que no, ni le debíamos, ni nos debían, y que todo lo que habíamos reportado estaba bien. Entonces, eso, ¿verdad?, como que cuando las leyes se aplican, entonces como que nos da temor, y entonces dijimos, bueno, por lo menos, si no es porque tememos a Dios, pues vamos a hacerlo por temor a que, ¿verdad?, esto es una felonía y es federal, así es que mejor nos comportamos bien. Y entonces, pero hay personas que no les importa, ¿verdad? Pero escuche bien, que dentro del pueblo de Dios todavía se encuentre gente, ¿verdad?, personas, cristianos, haciendo esto, cuando la Biblia dice no robes, porque dice que le des a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y cuando menciona César, se está refiriendo precisamente, ¿verdad?, al gobierno, al gobernante, al emperador, al que esté dirigiéndonos en este mundo. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, aquí no se ha perdido nada. También cuando dice no robes, aquí en la iglesia, ¿verdad?, hay cosas. Ahí en la oficina tenemos lentes, tenemos aretes, algunos que algunos se les ha perdido, pero ahí están, ¿verdad? No le hacemos tanta promoción, esperamos que alguien venga y nos diga, se me perdió algo. Pero a veces se han quedado celulares aquí, mis hermanos, ¿verdad? Y hasta el siguiente día vienen y los recogen, etcétera. Pues ¿cómo nos llaman, verdad? Si es Entonces, también se han quedado bolsas que algunos hermanos, ya sean los americanos, lo encuentran y nos los ponen en la oficina, etcétera. Gracias a Dios por ello. Pero hace tiempo había una hermanita, ¿verdad?, que dijo que había perdido su bolsa y que ya había encontrado que su tarjeta la habían usado aquí y allá y allá, y resulta, ¿verdad?, y aseguraba que la había traído a la iglesia. Fue bochornoso porque nos dio vergüenza y todo eso, ¿verdad? Cuánto dinero, y hasta pensamos en reponerle su dinero, pero resultó que la bolsa se le había perdido en otro lugar, no en la iglesia. Entonces tratamos, ¿verdad?, de que aquí no se pierda. Escuché por ahí que unos lentes muy caros se perdieron por ahí en una reunión, un retiro, etcétera, ¿verdad? Pero son cosas, ¿verdad?, que no deben de suceder dentro de la iglesia. Entonces, cuando hablamos del robo, ¿verdad?, no robes, porque la Biblia dice no robes, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿verdad?, y esto es delicado. A mí no me gusta predicar mucho acerca de los diezmos, porque cada uno de nosotros conocemos nuestras responsabilidades. Eso más bien lo enseñamos en la etapa del discipulado. Entonces, de ahí que no tenemos que hacerlo públicamente desde aquí, pero es forzada esta pregunta. Por ejemplo, dígame, ¿verdad?, una persona que no diezma, ¿a quién le roba? Entonces tenemos la respuesta, ¿verdad? Y si es capaz de robarle a Dios, ¿cómo no va a ser capaz de robarle a alguien más? ¿Verdad? Entonces,
Dios está allá, Él juzga, Él nos ve, Él nos bendice, ¿verdad? Él es el que nos da. Porque, ¿sabe? Hay mucha gente que tiene muchas excusas, tiene su propia teología, ¿verdad? Su enseñanza. Hay quienes no creen en el diezmo, yo no diezmo por esto, yo no diezmo por lo otro, ¿verdad? Y que mucho cristiano, mucho creyente le llega a creer más a estas personas que lo que la palabra de Dios dice. Entonces, Dios es el que juzga, Él es el que bendice, ¿verdad? Lo que siembras cosechas, y por eso estamos viendo las leyes estas, ¿verdad? Que nos enseñan cómo ser mejores hijos de Dios. Entonces, es a Dios a quien honramos. En todos los años que llevamos hemos escuchado de todo. Yo recuerdo que en una ocasión un pastor le decía a alguien, ¿verdad? En cuanto a eso, le dice, pero tú crees que si yo te doy el dinero, dijo, para que tú diezmes, ¿verdad? Esa parte que dices que no te alcanza, ¿verdad? Si te la doy, dijo, para que tú puedas cumplirle a Dios, dijo, no, pues así sí, dijo. Entonces le dice, mira cómo yo siendo hombre te puedo prometer algo y puedes confiar en mí y no puedes confiar en Dios. O sea, es interesante eso. No engañaréis, Levítico 19:36, dice la Escritura, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, ¿verdad? Lleva el sello de la firma de Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, es el que está diciendo esta. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Ahora, mis hermanos, los que son de mi época, ¿verdad? De hace 30 años, no se crean, allá casi 50 años atrás, ¿verdad? Yo no sé a cuántos de ustedes todavía les tocó, ¿verdad? Conocer aquellos lugares, las tiendas de abarrotes, donde usted sabía que todo lo que se empaquetaba ahí, ¿verdad? Se empaquetaba en bolsas en kilos, ¿verdad? El arroz, el azúcar, creo que hasta el café se lo vendían pesado, ¿verdad? No venía en botellas, en bolsas, en paquetes como ya vienen ahora, sellados. No, antes las tiendas de abarrotes compraban por mayoreo los sacos grandes, tanto de frijol, maíz, arroz, azúcar, todo eso, y ellos lo pesaban y se lo vendían, ¿verdad? Y también cuando era de cosas líquidas, ¿verdad? A lo mejor aceite, manteca, todo aquello que le podían vender pesado por medida, había algo chueco ahí, ¿verdad? No le daban ni los kilos completos, ni los litros completos, ¿verdad? Siempre se las ingeniaban y buscaban la manera de cómo sacar provecho de todo ello. En los pueblos, por lo regular, ¿verdad? Son los caciques, le llaman, ¿verdad? Aquellos que son casi el dueño del pueblo, aquellos que viven de toda la... y terminan adueñándose aún de las propiedades de la gente pobre. Entonces, todo eso, ¿verdad? Por eso la palabra menciona balanzas justas. Y yo creo que algunos ni siquiera... ¿quién se acuerda de las balanzas? ¿A quién le tocó todavía que le vendieran carne, ¿verdad? Pesada con balanzas? Ahí me tocó ir ahí, ¿verdad? Y ponían la balanza. ¿Qué es eso? Bueno, son dos recipientes, uno a cada lado, colgados de unos hilos, de un palito así en medio, y se cuelga así en medio, ¿verdad? Un día se los voy a traer para que puedan saber exactamente de lo que estoy hablando. Por un lado ponían una piedra de cierta cantidad y luego le ponían la carne del otro lado y tenían que balancearse, ¿verdad? Esa era la medida, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, por eso la palabra nos dice balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis, yo Jehová. Entonces la palabra justo, ¿verdad? Cuando los intereses del hombre están primero, entonces el evangelio todavía no ha llegado al corazón. Escuché el testimonio por ahí de una persona que decía, ¿verdad? Se convirtieron, tenían una tienda, pero dice que las libras, ¿cuántas onzas tienen? 16, ¿verdad? Entonces dice que él vendía libras de 12, libras de 14 onzas, así es que se comían varias onzas. Entonces dice que cuando él se convirtió, tenía un vecino, ¿verdad? Y salió con su taza de café muy temprano y le dijo, vecino, quiero invitarlo a la iglesia, ¿verdad? Y entonces el vecino le contesta, oh, quiere decir que
que ya usted va a la iglesia, ya se convirtió. Sí, dijo, somos cristianos. Dijo, o quiere decir que ahora ya va a vender las libras de 16 onzas, le dijo. Y adivine qué contestó este hombre, ¿verdad? Inspirado, ¿verdad? Muy temprano dijo, no confunda las cosas de Dios con el negocio. Porque para todo hay excusa, ¿verdad? Entonces la palabra justa, palabras pesas justas, medidas justas, justo y honrado, aparecen indistintamente en diferentes versiones. Por ejemplo, en la versión nueva, ¿verdad?, internacional, en español aparecen medidas justas, esa palabra justas, pero en inglés no aparece como justa la palabra, aparece como honesta, ¿verdad? Entonces, justo y honesto son indistintamente la misma palabra. Entonces, ¿ha tenido usted la oportunidad, ¿verdad?, de ponerse las horas en su trabajo? ¿Cuántos? Bueno, no levante la mano, luego me agarro preguntando yo, ¿y cuántos de ustedes? No levante la mano. Pero ¿cuántos hemos tenido en alguna oportunidad el ir a trabajar, ¿verdad? Y el patrón no estuvo, ni el supervisor, pero usted tuvo la oportunidad de decir, ¿verdad?, de reportar cuántas horas trabajó, y fuimos honestos en ello, ¿verdad? Trabajó 5 horas y dijo que trabajó 8. A lo mejor tiene la oportunidad. Yo llegué a tener algunos compañeros que llegaron a ser supervisores en sus trabajos, pero desde su casa supervisaban. Y el supervisor, no, pues él nomás nos mandó a trabajar, pero él reportaba que trabajaba, ¿me entiende? Entonces, hay quienes se aprovechan, ¿verdad?, de la posición que tienen y no son honestos en ningún sentido. Entonces, tratamos de enseñar todo ello. Mire, cuando llegamos a veces trabajamos nosotros en casas residenciales, ¿verdad?, haciendo albercas, y entonces a veces llegábamos y de repente ya traíamos una herramienta que yo me acordaba que no habíamos comprado, y decía, ¿y esto? Pues estaba mal puesto allá, ¿verdad? Y no, es que no es de nosotros, tenemos que devolverlo, pero están bien lejos, hasta pues tenemos que regresarlo, no es de nosotros, pero ya nadie lo usaba, no importa, no lo pedimos. O sea, si no es de nosotros, tenemos que devolverlo, tenemos que ser honestos. Entonces, ¿verdad? A veces vemos algo mal puesto por ahí, pensamos que, ay, Dios mío, llegamos aquí a Estados Unidos y veíamos que las bicicletas ahí se quedaban, ¿verdad?, medio patio, y creíamos que era algo que ya no necesitaban, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, de tantas cosas. Me río porque a veces me acuerdo de cosas que me han platicado. A un hermano lo mandaron a traer un refrigerador que supuestamente ya no servía, y le dijeron dónde estaba, y resulta que cuando llega, ¿verdad?, se llevó un nuevo que acababan de poner, y era en una casa diferente, ¿verdad?, pero las indicaciones que le habían dado eran exactamente a donde llegó, ¿verdad? Y entonces cuando se dio cuenta, bueno, pues ya tenía refrigerador nuevo, y el viejo pues allá seguía, ¿me entiendes? Pero bueno, ¿qué se tiene que hacer en esos casos? Tenemos que ser honestos, mis hermanos. Va a la tienda, ¿verdad? Y pongo mucho este ejemplo cuando estoy dando estos estudios de discipulado, porque vamos aprendiendo, ¿verdad? Es de los que va a la tienda y mientras anda ahí en la tienda anda comiendo fruta, anda abriendo ahí alguna bolsa de dulce, tomándose una soda. Es triste ver esto, pero yo he visto personas, ¿verdad?, que hacen eso y digo, wow, o sea, o sea, porque lo he visto, ¿verdad?, en otros. Por eso les platico situaciones como estas. Entonces hay quienes, oiga, van a suceder cosas, de repente a lo mejor usted va, ¿verdad?, especialmente cuando uno tiene niños, y va con la carriola y usted no sabe qué van jalando los niños, que alcanzan a meter a la carriola, sale, paga y ¿verdad?, y resulta que ya después se da cuenta de que ella también hizo su marqueta, compró pero sin pagar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Tenemos que regresar, tenemos que pagar, tenemos que ser honestos, ¿me entiende? Y he hablado de tantas situaciones que algunos han tenido que vivir, donde los hijos están
viéndonos, ¿verdad? Y entonces tenemos que enseñarles y enseñarles correctamente, a ser honestos. Entonces, las tiendas, ¿verdad? De esas tiendas donde dice, mira usted, de repente yo escuché a una persona, estaba ahí en el área de, pocas veces voy al mercado, en una de esas que llegué, tenían una caja por acá de bolsas con chicharrón, ¿verdad? Y entonces selladas, ¿verdad? Ya con su precio, y llega un señor y abre una bolsa y luego dice, hay que probar la mercancía, ¿verdad? Y agarra el pedazo de chicharrón y se lo va comiendo. Y digo, wow, o sea, no se tiene respeto por las cosas, ¿verdad? Y entonces algunos llegan a pensar, pero es que estas tiendas son millonarias, pero es que no tiene que ver con que sean millonarios o no, se tiene que ver con la actitud, ¿verdad? Con lo que estamos haciendo. Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad? Nos habla acerca de este problema de honestidad, ¿verdad? Entonces la Biblia es bien clara, es enfática en cuanto a esto. Hacer trampa. Usted no puede vender algo, escuche bien, ¿verdad? Algo malo como si estuviera bueno. Entonces, hay personas, ¿verdad?, que a veces nos quieren no inducir, sino que de alguna manera hagamos trampa. Dicen en México que el que no tranza, ¿verdad? Primera de Daniel 1:5. No. Entonces, hay quienes no tienen problema para ello, ¿verdad? Y créanme, dicen que un hermano le vendió un carro al otro. No sucedió aquí, ¿ok? Le vendió el carro al hermano y le dijo que caminaba, pero lo que no le dijo es que caminaba si lo empujaba. Había que empujar el carro, ¿me entiende? Cosas como esas. No podemos vender algo que no está en buena condición. No podemos hacer trampas. Entonces, ¿sabe que hace varios años una hermana, algunos se acordarán, prestó su pick-up y bueno, desde hace como 9, 10 años que se iba para California a traer comida? Cuando venían, ¿verdad?, en un accidente se perdió el pick-up completamente, se voltearon, ¿verdad?, cosas así. Entonces, algunos miembros de aquel entonces, pues entre todos, compramos un vehículo para reponerle, ¿verdad?, a la hermana. Y entonces cuando le preguntamos, hermana, ¿y como qué carro le gustaría, verdad? Podemos arreglarle el suyo, pero va a tomar tiempo, ¿verdad? Y dice, ay, pues yo le estaba pidiendo al Señor un Escalade. Un Escalade es un carro de lujo. Hermanos, para la gloria de Dios se les compró un Escalade. Se les compró un Escalade. Y no solo eso, sino cuando, ¿verdad?, aquí está, hermanita, ¿verdad?, ya todo quedó, ¿verdad?, entonces el pick-up es de nosotros. Digo, no, mi papá lo va a arreglar. Digo, ok, ¿verdad? Ni modos. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Nos sentamos como los niños y pataleamos. Pero sabe, Dios es fiel. Amén. Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Entonces no se puede engañar, no se puede hacer trampa. La deshonestidad, mis hermanos, tristemente, escuche bien, la deshonestidad desprestigia el Evangelio, le quita credibilidad a la iglesia y también a los cristianos. Hace años una prima me llamaba y me decía, oye, dijo, ¿conoces a un, ya lo he dicho en otras ocasiones, a un plomero? Oh, sí, en la iglesia hay un hermano. Dijo, no, sí. Alguien más ya le había quedado mal. Alguien más que se decía ser cristiano, ¿verdad?, puso en mal o quedó en mal. El caso es que hemos perdido esa credibilidad común. Entonces, estaba discipulando a una persona y me decía que su vecina se la pasaba en la iglesia, que siempre la invitaba, ¿verdad?, y se la pasaba orando, y cuando un chamaco ahí le decía y lo reprendía, entonces, pero dice que cuando ponía su venta de yarda, dijo, al que llegaba y ella se daba cuenta, se los estafaba. Le vendía cosas, ¿verdad?, hacía trampas como lo que estamos diciendo, le vendía cosas buenas en mal estado,
o cosas malas, ¿verdad? Diciendo que estaban buenas, etcétera. El caso es que no podemos hacer eso, no podemos decir que somos discípulos de Cristo, que somos cristianos y comportándonos de esa manera. Entonces, Efesios 4:25 dice, ya casi termino, por lo cual desechando la mentira, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sabe? Yo no sé cuántos han visto la película de Flywheel, no sé cómo se llama en español. Bueno, en español ese aparato que lleva el carro se llama cremallera, le llaman algunos, pero se trata de Flywheel, así se titula la película, y tiene que ver con un vendedor de carros que es cristiano, tiene su dealer, ¿verdad? Y usted sabe cómo funcionan los dealers, ¿verdad? Se lo van a querer su dinero solamente. Y entonces resulta que llega el pastor, ¿verdad? En un segmento de la película llega el pastor de la iglesia, ¿verdad? Y quiere un carro, anda buscando un carro para su hija. Entonces lo pasa, lo atiende, ¿verdad? Le dice, mire, es que ando buscando un carro para mi hija. No, sí, pastor, aquí estamos para servirle, ¿verdad? Y entonces le dice el pastor, ¿cuánto me va a costar? Mire, mire, esto no se lo decimos a los clientes, pero en realidad, dijo, este carro nos costó $8,500, dijo. Y yo creo que con $500 que se gane, ¿verdad? Ya es algo, así es que se lo dejamos en 9,000. Y entonces fueron, lo probaron, ¿verdad? Y dijo el pastor, ok, está bien, ¿verdad? Mi hija, y pagó el carro por $9,000. Y entonces, pero eso no es todo, sino que, ¿verdad? Lo trató bien, y entonces le dice, bueno, pues muchas gracias por atenderme también, ¿verdad? Por tu tiempo. Y le digo, no, pastor, pues aquí estamos, ¿verdad? Para la orden, ¿verdad? Entonces le dice, pues permíteme, quiero orar por ti, dijo, y por tu negocio. Oh, adelante, es un placer, ¿verdad? Y le pone las manos en el hombro y empieza a orar el pastor. Señor, quiero darte las gracias y quiero suplicarte que bendigas a este hombre, dijo, mi hermano, bendícelo, bendícelo, Señor, y trátalo a él como él me ha tratado a mí en este día. En realidad que el carro había costado como 6,000, ¿verdad? Entonces se transió al mismo pastor. Entonces aquí en la iglesia, mis hermanos, no acostumbramos prestar dinero, ayudamos a aquellos en nuestras posibilidades, ¿verdad? Pero han habido personas que en tiempos pasados, ¿verdad?, estafaron a medio mundo y nunca pagaron, y lo sé y estoy seguro que nunca le pagaron a nadie, porque entre ellos pues iba yo también. Entonces, pero ¿qué hacemos cuando nosotros encontramos algo que no nos pertenece? ¿Lo devolvemos, verdad? ¿O somos de aquellos de que vimos un billetito por aquí, hay mucha gente, y empezamos a recorrer el pie, ¿verdad? Hasta que, ¿verdad? Ya no se fue nadie, y de repente, ay, y resulta que no era ni siquiera un billete, era una copia de algo. ¿Sabe? Aquellos que piden prestado y nunca pagan, aquellos que yo he sabido, escuche bien, y es triste, aún hasta de pastores que han pedido prestado y que nunca han pagado. Es triste, los hay. Pero sabe que por eso hay mucha gente allá afuera que no quiere pisar una iglesia, no quieren entrar a la iglesia, por las malas experiencias que han tenido con cristianos que han sido deshonestos con ellos. Entonces dicen, para ser así, mejor me quedo en mi casa. ¿Qué ando haciendo en la iglesia? Yo soy mejor que muchos de ellos. Eso de comprar cosas, ¿verdad? Calientes llaman en algunos lugares, cosas que no sabes si las robaron y luego vienen a ofrecerlas. Tengamos mucho cuidado. Tratemos aún de ser honestos, porque sabe, siendo honestos, Dios nos va a bendecir mucho más. Porque si transando y haciendo cosas, ¿verdad?, para avanzar, tenemos cosas, yo creo que tuviéramos mucho más siendo honestos, porque dicen que el que no tranza no avanza. Pero bueno, con el corazón limpio se puede tener mucho más que ello y lleno de satisfacción. Entonces, cuando usted se propone y le pide a Dios que le dé la fortaleza para ser honesto, hagamos las cosas como Dios nos manda. ¿Qué le parece? ¿Le gusta la idea de ser honesto? Seamos honestos en lo más posible. Yo sé que no vamos a ser perfectos, ¿cierto?
pero que nuestra confianza siempre esté en el Dios que todo lo puede. Póngase de pie, vamos a cerrar esta mañana. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos principios de tu palabra, Señor, que nos enseñan a ser mejores. No solamente, Señor, contigo, porque cuando pecamos contra nuestro hermano, cuando hacemos trampas, cuando decimos mentiras, cuando engañamos, Señor amado, a quien estamos ofendiendo es a ti, pero también estamos ofendiendo a nuestro hermano. Padre, perdónanos por todas las veces que te hemos fallado. Y perdónanos, Señor, porque quizás en este momento estamos haciendo o estamos en medio de una situación en la que hemos engañado, hemos dicho mentira. Y es la razón por la que muchos también, Señor amado, diciendo la verdad, quizás no han conseguido lo que han buscado. Y aquellos que diciendo mentira tienen mucho más, pero tu palabra nos enseña, Señor, que es mejor vivir con un corazón limpio y apartado de toda maldad. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Síguenos enseñando de tal manera que podamos, Señor, con tu palabra limpiar nuestra vida. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo en esta mañana y permítenos continuar en lo que continúa en este momento en la escuela dominical. En Cristo Jesús. Amén. Amén.